método científico, ya que se aplica en diferentes fases de la investigación para poder alcanzar el objetivo deseado. De hecho, ustedes ya han hecho la estadística en su protocolo. ¿En qué parte han visto estadística? En la muestra. La muestra es parte de la estadística, inferencial en realidad, ¿no? De hecho, han visto que se han utilizado algunas pruebas para el cálculo de la muestra. Entonces, esas pruebas son las mismas que nosotros utilizamos ya cuando tenemos los datos. Así que ya han visto también un poquito cómo se maneja. Entonces, bueno, la estadística podemos nosotros dividirla en dos grandes grupos: estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Okay? Entonces, en la primera van a estar constituidos por todos estos aspectos: gráficos, las tablas que muestran distribución de frecuencia, las medidas de resumen, las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de resumen están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de foro. ¿Listo? Y por el otro lado, la estadística diferencial, donde tenemos la estimación de parámetros, el muestreo, el error estándar, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis. Dentro de esas pruebas de hipótesis, las paramétricas, no paramétricas, y también el cálculo del tamaño del efecto, ¿no? Son varios aspectos que se corresponden a cada uno de estos dos elementos. ¿Listo? Vamos a ver, en general vamos a ver todo lo que está aquí. De alguna manera vamos a ver todo, en distintos momentos, en distintas etapas, en distintos procedimientos, pero los vamos a ver. Lo importante es que podamos discernir o distinguir en cuándo estamos frente a la estadística descriptiva y cuándo es la estadística diferencial. Esta lámina ya lo he visto, lo hemos visto en variables, creo que en otra clase más, solamente para recordar esta forma de clasificación de las variables. ¿Listo? Depende mucho de la naturaleza de tu variable para que tú puedas elegir la prueba estadística que vas a emplear, o que puedas elegir cómo vas a presentar de manera descriptiva tus resultados. Entonces, recordemos, tenemos unas variables nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Y cada una de estas tiene características diferentes, ¿no? En el caso de las nominales, lo más importante es que esta forma de variable o esta forma de clasificación de variable lo que nos permite es básicamente clasificar, ¿no? Solo clasificar. Vivos, muertos, más muertos que vivos aquí, ¿no? Pero hombres, mujeres, ¿no? Mayores, menores, etc. Una forma de clasificación. En el caso de la variable ordinal, su principal característica es que existe un grado de intensidad en la propiedad que estamos midiendo. Estudiante de segundo ciclo, estudiante de cuarto ciclo, de sexto ciclo, hay un orden jerárquico, nivel educativo, ¿no? Básico, secundario, técnico, superior, aunque técnico no. ¿Listo? Y en el caso de las variables de intervalo, aquí lo que nosotros identificamos es que exista una distancia entre dos mediciones. O sea, tiene que haber un origen y un cero arbitrario o relativo, pero tiene que haber un punto de partida. Ejemplos, por favor. Le podemos contar, ¿no? Intervalos. ¿Qué podría ser intervalo? Dense una cuenta, dice que el cero es arbitrario o puede ser relativo. O sea, el cero es un valor más. Entonces, ¿qué variables pueden admitir al cero como un valor más? La temperatura, por ejemplo. Tú tienes un punto de partida, un punto final. Podrías armar un intervalo. Y el cero es un valor más. ¿Qué más? Otro, a ver. ¿Podría haber microdureza menor de cero? No. ¿Qué más? ¿Qué más? A veces cuesta un poco identificar estas variables, pero hay muchas. Un ejemplo más. El pulido para intervalo. ¿Por qué? A ver. No. O sea, sí, pero no. Sí, si es que lo ves como un valor numérico. O
sea, como un conteo me refiero, ¿no? Sin pulido, con pulido, pero o sea, me refiero al tiempo de pulido, ¿no? Ya, si fuese así podría ser, pero no forzado está. Algo más simple. Cantidad de dinero en tu cuenta bancaria. Puedes estarle debiendo al banco, ¿no? Menos. Estás en menos. ¿Listo? Y así va. Y bueno, y por último la de razón, que es el nivel más alto de medición. Y aquí lo que buscamos entonces es algo muy importante. Primero que el cero es absoluto, es decir, el cero significa la ausencia de la propiedad de la variable. Todas las otras variables donde tú piensas que el cero es la ausencia de, ya sabes que es una variable de razón. ¿Ya? Ok, habiendo recordado eso, entonces veamos dentro de la estadística descriptiva qué es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender es que pueden haber dos formas de medición en la estadística descriptiva, justamente dependiendo de esas variables. Si estamos frente a una variable cualitativa, ¿okay?, que es lo que vamos a ver ahora, son datos cualitativos, hay dos formas de presentar estas medidas de resumen. Tenemos las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas básicamente es el conteo, es el número de veces que ocurre un evento. Entonces, este número de veces normalmente nosotros lo representamos por una n minúscula, ¿ya? Y por tanto, la suma del total de estas frecuencias absolutas, de todas las categorías, por ejemplo, debe ser igual al tamaño de muestra o a ese n muestral. ¿Okay? Por el otro lado, la frecuencia relativa es la fracción del total que representa los datos de cada uno de los niveles. En otras palabras, la proporción, en otras palabras, el porcentaje. ¿Listo? Conteo, porcentaje. Simple. Medidas, frecuencias absolutas, conteo, frecuencias relativas, porcentaje. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos aquí una muestra, un N de 200 personas, y lo que quiero es identificar, o bueno, hemos identificado el grupo sanguíneo, ¿no? O A, B, AB. Y la frecuencia absoluta entonces sería el conteo, sería la cantidad de personas dentro de esas 200 que presentan cada uno de los grupos sanguíneos. Y la frecuencia relativa, dijimos, puede ser una proporción o porcentaje, pueden presentarlo de las dos formas. Sería básicamente esa fracción de cada uno de los elementos que hacen el total, ¿no? Entonces, esos 85 representan 0.42 de proporción respecto al total, o el 42.5%, que es lo mismo. Son dos formas de expresar lo mismo, donde el 100% corresponde a la unidad, ¿no? El 1, la suma total es 1. ¿Claro? ¿Es eso? ¿Simple? Simple, muy simple. Y recuerden, entonces esto lo voy a utilizar cuando tengo variables categóricas. Tengo categorías y quiero saber la frecuencia de ocurrencia de cada una de esas categorías. Entonces, en este momento ustedes vayan pensando si en sus trabajos, en sus estudios, tienen o no alguna variable que tenga que ser expresada de esta forma. Muchos sí, quizás otros no. Vayan pensando en eso. Papel y lápiz. Ejercicio. Para apoyarme. Para apoyar todo ahí. ¿Listos? Ya. Veamos, eso es un ejercicio muy simple, pero me va a ayudar a entender esto de forma manual, ¿no? Esto todo lo vamos a hacer en un programa estadístico, en un Excel, en lo que ustedes quieran. Pero si lo saben hacer de forma manual, el resto está resuelto. Vean, esta es la variable que vamos a estudiar en el lugar donde se han usado los estudios de bachillerato. Las categorías Lima, M, no sé por qué le he puesto M, pero que sería M. Resto del Perú y extranjero.
¿Ok? Entonces, ¿cuántas categorías tengo? 3. Y a continuación tienen los datos, ¿no? Este es el conteo de eventos para cada una de las categorías. No tienen que contarlos, suman los 57 que están abajo. ¿Ya? Todos son 57. Distribución de frecuencia. Dice M, que sería mi N1, ¿verdad? Mi N1 son 42. Entonces yo quiero calcular mi frecuencia absoluta o relativa. ¿Ese 42 qué es para empezar? ¿Mi frecuencia absoluta o mi frecuencia relativa? 42. Lo acabamos de decir. Absoluta, ¿no? Ya el 42 es mi frecuencia absoluta. Entonces, para calcular mi frecuencia relativa, mi F1, simplemente lo que tengo que hacer es dividir el 42 sobre 57. 40 entre 57. Y voy a obtener una fracción. Esa fracción es la proporción de los eventos observados en N1 respecto al total de la muestra. ¿Okay? Entonces, son 0.7. O, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo lo puedo emplear también? El 73.7%, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, lo mismo para el N2. Tenemos 11 estudiantes que cursaron su bachillerato en el resto del Perú. Entonces, la frecuencia relativa para esta categoría sería 11 sobre 57, 0.19. Y para la tercera, son poquitos, solamente son 4, sería 4 entre 57, 0.07 o el 7%. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ahora yo les voy a dejar a ustedes que me llenen ese cuadrito. Hagan ese cuadrito, ya tienen los datos. Si no los han copiado, los vuelvo a poner. Copien los datos. Y lo que quiero es que llenen esa tabla. Construyan su tabla. ¿Listo? ¿Datos copiados? Estoy grabando. Si hay dudas, pregunten por favor. Esto es simple, pero si hay dudas, preguntemos. Muy bien, vamos a la tabla. Construyan esta tabla y la vamos a completar. De hecho, yo les pongo algunos datos ya. Y ustedes encárguense de completar lo demás, que ya lo tienen y hay unos cálculos muy simples que hacer. Unos 15 de 30 y tantos. Luego que comenta la acumulada, ¿no? Eso que ya no me sucedió. Pero creo que eso es como que el C también. No sé, se presenta. Como viene de ingeniería de tiempo, llega a la Así es. Es tiempo también. Ahora eso del puerto. Ya, tienen 2 minutos para hacer eso, ¿sí? Escuchan caer. Pues ya está, ¿terminamos? Escuchan caer. Ahí no, eso no va a estar nada más. Las frecuencias absolutas ya las tienen, ¿no? Ya las hemos visto. ¿Qué es? ¿Absoluta? Relativa. Frecuencia acumulada, creo que eso no les he dicho, ¿no? La frecuencia acumulada simplemente es la suma entre categoría y categoría. A ver cómo lo resolvemos.
corregimos. La suma entre categoría y categoría. ¿Cómo se hace? Tu forma. Por ejemplo, para eso de frecuencia acumulada, ¿ya? ¿Cuánto es mi categoría de N1? 42, ¿cierto? ¿Cuánto es la categoría de N2? 11. Entonces la frecuencia acumulada sería la suma de esos dos. ¿Cuánto es? 53. A ver, ¿qué ver eso? Exacto. Sí, sí. Puede ser acá, pues, esto lo ponemos acá. Acá supongo. Después decía, bueno, esto más esto aquí, algo así, esto aquí, algo así puede ser. Pero quiero ver aquí abajo, pues. ¿Ya lo resolvieron por acá? Aquí es 1. ¿Esto? Sí, ¿no? Pues puede ser la tablita. La tablita. Parece que alguien quiere probar por acá. Y el resto, ¿La tablita quieres? La que viene después. No, no dice acá, sí, sí. Se que hubiera puesto algún número que me guíe, pues, para saber cuándo tiene que ir al final. Claro, citado. tiempo consumido. A ver, ¿quién más resolvió por allá? Bueno, tiene que sumarte 100. Siempre tiene que sumar al final 100. Siempre, a ver, 42 más 6, 7, no, 3. No, pero no va a llegar esto ni. Para entonces. Estas son las absolutas. Estas son acá. Y aquí es donde tienes que hacer la suma. El 5, 42. Pues aquí va a ser lo mismo, ¿no? Tu primera categoría va a ser el 42, 42. Acá vas a tener el 11. Entonces 42 más 11, ¿cuánto es? Y a este le sumas a este. Te va a salir acá el 57. Por eso el 57 lo tenías. Mira dónde está el 57. Eso es lo que quería saber. Debería terminar. Es lo que quería saber. Acá sale 57, ¿no? Ya, ahí hizo completo, no hay que redondear decimal, ¿no? Para que te dé la unidad. Bien. Acá sería 72. Las categorías, entonces aquí ¿cuánto tenemos? Lo mismo que el otro lado, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería? Solo sería 42, ¿no? Entonces tienes una. Tu primera categoría siempre es la misma, 42. 42 más 11, 53 más 4, y acá es lo mismo, solamente que ya con la relativa. Ya, siempre. Ya listo, la mayoría casi ya lo resolvió. Y ahí está la respuesta. Como quieras, yo le he puesto en proporción, puedes usar Pero cosas mi nota. mejor. Quiero mi 20. Se agradece acumulado. Para los que aún tienen esperanza, si les ha salido las mismas, esa es la respuesta. ¿Claros con esto? ¿Ya? Simple. Después eso simplemente se hace en el Excel o en el programa estadístico, que es mucho más sencillo, pero es importante que sepas de dónde salen estos elementos. Muy bien. Otra forma de presentar las frecuencias es a través de gráficos, ¿no? Es importante a veces el uso de gráficas porque nos ayudan a distinguir de manera más simple, más sencilla, más visual el comportamiento de los datos, sobre todo cuando hay tendencias, ¿no? Cuando hay tendencias. En este caso se están mostrando algunos valores aquí, pero no hay otra cosa muy diferente. Ok. Listo. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer cuando tenemos variables categorías. Frecuencias relativas, frecuencias absolutas.
Si queremos acumulamos, pero en general solamente las otras dos. Y ahora veamos qué pasa cuando tengo yo datos numéricos, ¿ya? Valores numéricos. La mayoría de ustedes creo que tiene datos numéricos, entonces hay que recordar estos conceptos. Cuando tenemos datos numéricos, hablaremos de dos características: las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ambas se conocen como medidas de resumen. ¿Listo? Entonces, datos numéricos significa que voy a tener que presentarlos resumidamente. Y eso va a ser a través de datos de medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Vamos a ver primero las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central estiman cuál es el valor más típico, más común o representativo de una muestra. Son el elemento indispensable de cualquier estadística descriptiva de variables cuantitativas. Y existen diversas medidas. Y las principales son como la media, la mediana y la moda. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? ¿Estadística? Sí. Ya, sí. Empecemos con la media o promedio. Ojo que estamos hablando del promedio aritmético, ¿no? Porque hay otros tipos de promedio, pero promedio aritmético es probablemente el más común. Es la primera y la principal de las medidas de tendencia central, esta media aritmética, ¿no? O media o promedio. Cuando se habla de promedio o la media, sin especificar de qué se trata, entenderemos que es la media aritmética. ¿Qué otros tipos de medias conocen? Hay varias. ¿Qué otro tipo de media conocen? Algo para que ustedes les... ¿Cómo sale su nota final de curso? La media ponderada. ¿Cierto? ¿Entendemos eso de la media ponderada? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. No lo voy a decir entonces. Y ahí la media geométrica es otra también. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en esta media aritmética. No es más que dividir, ¿okay?, la suma de los valores de la muestra sobre el total. Entonces, cuando ustedes ven estas fórmulas, no se asusten, simplemente es una notación matemática muy simple, ¿no? Primero vamos a identificar que la media va a ser representada por X raya, siempre. ¿Y por qué es X raya, recuerdan, y no mu? Lo hemos visto en la clase de muestra. ¿Recuerdan? Porque si yo pongo un mu aquí, mu, ¿saben el símbolo mu, no? Sí, ¿verdad? Sí. Mu también es una media, pero si yo coloco mu, estamos hablando de una media poblacional, ¿no? En cambio, si yo coloco X raya, estamos hablando de una media muestral. Entonces, si yo veo esto, yo ya sé que estoy hablando de una muestra, o asumo que estoy trabajando con datos provenientes de una muestra. Entonces, la media o promedio muestral es igual a la sumatoria, ¿cierto? Ese símbolo es la sumatoria, ¿cierto? Ya. La sumatoria de todos x sub i, de todos los x sub i, donde i es igual a un elemento, sobre el n. Y es n minúscula, ¿por qué? Porque es una muestra, ¿cierto? Habíamos dicho que el n mayúscula es cuando hablamos de población y n minúscula cuando es una muestra. Entonces, esto se lee así, ¿no? La media o el promedio de la muestra es igual a la sumatoria de todos los valores x sub i sobre el n muestral. Buenas tardes, el desayuno para todos, por favor. ¿Listo? Claro. No hay necesidad, lo simple es lo más simple que puede haber en la notación estadística. Pero tampoco es que lo tengamos que aprender, ¿no? Pero sí, cuando vean esto, saber cómo interpretarlo, ¿no? Ok, entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Dijimos cuando tenemos variables medidas en escala de razón o intervalo y con distribución simétrica. Eso es importante. Es la más representativa y estable de muestra a muestra. Aunque habíamos dicho que esto varía, ¿no? Porque vamos a tener promedios diferentes dependiendo de las muestras
que provengan de una misma población, ¿cierto? ¿Y se usa en inferencia estadística? Bueno, es un punto de partida para las pruebas estadísticas. Y algo muy importante, es afectada por variaciones extremas. ¿Cómo creen que entendemos esto último, que es afectado por variaciones extremas? ¿Cómo creen? El máximo del mínimo es afectado por el máximo del mínimo. Exacto. ¿Ya? O por cómo se comporta el máximo o el mínimo. Podría yo tener las calificaciones de una asignatura y digamos que la mayoría están entre 14 y 15, pero tengo alguien que se sacó 7. Y ustedes sabrán quién. Entonces, ¿cómo creen que ese 7 va a afectar al promedio de todo el salón? Va a hacer bajar el promedio de la nota, ¿cierto? Eso quiere decir que este promedio va a estar afectado por las variaciones extremas. ¿Ya? Eso es importante. Ok, por ejemplo. Veamos, ¿cuál será la media de un grupo de mediciones correspondientes a un ensayo de resistencia de ensayamiento medido en megapascales y trajes metálicos? Tienen aquí los valores unitarios para cada una de las muestras y lo único que tenemos que hacer entonces es calcular. ¿Qué faltó la rayita? Faltó calcular, que es la sumatoria de cada uno de estos valores sobre el n, que es 9 muestras. Entonces, el valor es 8.02. El promedio de resistencia de ensayamiento de los trajes metálicos es de 8.02 megapascales. Eso es importante que siempre lo indiquen, ¿no? La medida, ¿ok? La medida, la unidad de medida con la que están reportando ese valor. Si no, yo no sé de qué se trata, de qué están hablando. ¿Ok? ¿Sencillo? Sencillo. Muy bien, vamos un paso más allá. Tenemos a la mediana, o percentil 50. Es el valor central del conjunto ordenado de observaciones, es decir, el valor que deja la mitad de las observaciones por debajo de la mitad o por encima. Y hay dos formas de calcular la mediana: cuando n es impar o cuando n es par. ¿Okay? Entonces la mediana es igual a x n más 1 sobre 2, y aquí existe una modificación porque, claro, si es par no voy a tener un punto central. O sea, si son 9, ¿cuál es la mediana? ¿Qué valor sería la mediana? 5. Si tengo 9 datos, ¿qué dato sería la mediana? 5. El 5. Listo, perfecto. Pero si tengo 10 datos, ¿cuál es la mediana? La suma de los dos. ¿Entienden? Entonces lo que hay que hacer ahí es una suma y dividir entre 2. Y se obtiene esa medida. Vamos a ver esto. Para variables medidas en escala ordinal o en intervalo, bastante útil. Para variables medidas en escala de razón, pero que no presenten distribución normal o una distribución asimétrica, no es afectada por variaciones extremas, siempre está en el centro de la distribución y es muy variable de muestra a muestra. Ya, entonces, tratemos de entender todos estos puntos. Dijimos que la media, era útil cuando yo tenía una variable medida en escala de razón, numérica pura, y que además tenía una distribución normal, ¿no? Recuerda la campañita de Gauss, perfecta y todo eso. En los otros casos, donde yo tengo variables ordinales, variables de intervalo, o que no sigan una distribución normal, la medida correcta sería la mediana, en lugar de la media, para expresar esta medida de tendencia central. No es afectada por las medidas extremas, como en la media. ¿Qué dijimos en la media? Si tenía un valor muy alto iba a afectar el promedio general. Pero en la mediana, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué creen? Porque está ordenado. Porque está ordenado, pero sobre todo porque ¿qué es lo que estamos buscando? El valor central. Por lo tanto, los extremos no me interesan. Yo puedo tener ese valor de 7 muy bajito, pero probablemente mi mediana en el ejemplo que dimos siga siendo un 14, un 15. ¿Ok?
Eso es la mediana. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, es muy variable de muestra a muestra, obviamente, ¿no? A diferencia de la media. Entonces, vean, es el mismo ejercicio, tengo los mismos 9 datos, y ahora lo que tengo que hacer para hallar esa mediana es simplemente ordenarlos, ¿no? Los ordeno y veo cuál es el valor central, que sería 7.79, que sería el valor 5, ¿no? Ok. ¿Cuánto varió la media de la mediana? ¿Cuánto nos salió la media? ¿Recuerdan? A ver, tomen sus notas. ¿Cuánto fue? 8. Vamos a revisar. 8.02. ¿Ya? ¿A cuánto? 7.79. Son varios decimales de diferencia. Varios. ¿Ya? Entonces, eso también es un comportamiento que hay que analizar, ¿no? ¿Qué significa que mi media y mi mediana se alejen? ¿Qué significa que estas se acerquen? ¿Qué creen? Si mi media y mi mediana son cercanas, similares o iguales, ¿es bueno o es malo? ¿Qué creen? Digan, ¿qué crean? Vamos resolviendo. ¿Me conviene que sean las mismas? Sí, claro que sí, porque eso me está hablando que la distribución de mis datos está bien distribuida, ¿no? Pero bien correcto, ¿no? Tenemos esta campana de Gauss perfecta, o cercana a lo perfecto. Por el contrario, si mi mediana se empieza a alejar de la media, yo empiezo a sospechar de que los datos no tienen una buena distribución, ¿ok? O que hay mucha variabilidad entre esos datos. Y esa podría ser la respuesta al ejemplo que vimos, ¿no? Ese 7 está haciendo que mi media se vaya mucho para un lado y se aleje de la mediana. ¿Recuerdan? La mediana dijimos que más o menos por el ejercicio de las notas permanecería en un 14, en un 15. ¿Cierto? La mediana. Pero esa media, influenciada por el valor 7 de la nota, ¿hacia dónde se me va? Se me va hacia un lado. Ya no está en el medio, ¿cierto? Entonces se están alejando de los dos. Y eso explica, o es explicado por esa variabilidad, en este caso de uno de los datos, que es esa nota 7, que se está yendo mucho hacia el lado izquierdo o derecho. Bueno, izquierdo sería, ¿no? Si lo queremos hacer en el sentido de notas vigesimales. ¿Ya? Entonces, eso, por favor, ya, es importante. Y la moda es otra medida de tendencia central. En realidad no lo usamos. No lo usamos como análisis, pero quizás sí puede ser importante para describir cómo se comportan los datos, ¿no? Entonces, no es otra cosa que la puntuación o el número de puntuaciones que ocurren con mayor frecuencia. Entonces, si todos los puntos en conjunto ocurren en la misma frecuencia, no hay moda. En otras palabras, si cada uno de ustedes tiene notas diferentes, no hay moda. Pero si, por ejemplo, 3 o 4 de ustedes tienen la misma calificación, podríamos hablar que ese conjunto de datos es unimodal. Pero si otro grupo de estudiantes otros 4 tienen nota de 12, hablaremos que esa distribución es bimodal, ¿no? Hay 2 picos elevados de máximas cantidades de notas. Básicamente es eso. No es importante realmente la moda para nosotros, pero sí hay varias cosas que entender. Como resumen, ¿no? Bien, la media y la mediana son medidas que localizan la mitad de una distribución en cierto sentido. Esto no necesariamente es cierto para la moda, ¿no? La moda puede estar en cualquier punto del conjunto de datos. La moda puede ser inestable en muestras pequeñas, por lo tanto no es importante su análisis. La mediana no es afectada por valores extremos, ¿cierto? Ya lo dijimos. Superiores e inferiores de la distribución para la que se calcula. La media es afectada por los valores extremos, también ya lo dijimos, y la media juega un papel importante en la estadística inferencial. De hecho, es el punto de partida para muchas de las pruebas estadísticas que existen, ¿no? ¿Qué más? Y aquí viene, para que quede claro. Entonces, vean aquí, vamos a empezar aquí, ¿no? Esto es lo ideal.
Eso sería lo perfecto, donde la media, la mediana y la moda coinciden. Si en algún momento tenemos esta distribución, yo hablaré que mi distribución de los datos que se representan a través de esta campana de Gauss es perfecta. ¿Eso ocurre frecuentemente? No. O sea, sería bien raro que ocurra, ¿no? Lo cual hace medio anecdótico esto, porque se habla de distribución normal. Pero justamente lo más difícil que ocurra, o lo menos normal que ocurra, es que existe esa distribución normal, ¿no? Pero bueno. Y tenemos otras posibilidades, fíjense, que la media sea más pequeña con respecto a la mediana, como el ejemplo de las notas que dimos, ¿no? O al contrario, que esa media pueda ser mayor con respecto a la media, ¿no? Entonces, hablaremos, si estamos en este caso, estamos frente a un sesgo a la izquierda o un sesgo a la derecha, dependiendo hacia dónde se va la colita de la campana. ¿Okay? Hacia la izquierda, hacia la derecha. Eso luego lo van a entender cuando revisen nuevamente sus cálculos de muestra, y si se dieron cuenta, cuando calculan en el G-Power, les aparece un gráfico con dos campanitas que se cruzan o que se deforman un poco a esas figuras, ¿no? Dependiendo hacia dónde va, hacia la izquierda o hacia la derecha en sus tendencias. Luego lo veremos con calma. Ok. Bueno, esta es la explicación, lo mismo que hemos dicho. Ok. Entonces, hasta ahí tenemos medidas de tendencia central. Ahora, esas medidas de tendencia central tienen que estar acompañadas de una medida que exprese o explique la variabilidad que acompañan a esos datos. En simple, son dos cosas las que quiero saber. ¿Qué tanto se agrupan los datos hacia el centro? Medidas de tendencia central. ¿Ok? ¿O qué tanto los datos se separan del centro? Medidas de dispersión. Es sencillo, ¿no? Las medidas de tendencia central, entonces, solo describen el centro de los datos, pero no nos dicen nada acerca de la variabilidad, separación o dispersión. Son algunos términos que se utilizan para describir esto. Esta característica es muy importante, y cuanto más separados estén unos datos del valor central, más dispersos con mayor variabilidad existirán. Las medidas de dispersión son estadísticos que muestran la variabilidad en la distribución de los datos respecto a las medidas de tendencia central. Lo que dijimos. Entonces, en simple es qué tan separados están los datos respecto a esos valores centrales que hemos calculado. ¿Cuáles son? El rango. Se llama rango o recorrido. Y eso se define como la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una muestra. El rango es una medida de dispersión importante pero insuficiente para valorar la variabilidad de los datos. O sea, no es otra cosa más que mi valor máximo menos mi valor mínimo. Y eso me está mostrando, como dice ahí, el recorrido de esos datos. ¿Ya? ¿Claro es eso? Simple, eso es sencillo. No lo usamos tanto, en realidad no es algo que se reporte mucho, pero puede ayudar para poder describir los datos, ¿no? Una etapa inicial descriptiva. La varianza, esta sí es importante. La varianza es una medida que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Normalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de las observaciones. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Algo importante, suma de los residuos. ¿Les suena eso? Suma de los residuos. Suma de los residuos. Para empezar, ¿qué será un residuo, no? ¿Alguna vez lo han escuchado? No. Ya, un residuo en estadística no es otra cosa más que la diferencia entre un valor observado y un valor esperado. ¿Ya? Hay algo que yo espero que ocurra frente a algo que está ocurriendo. Esa diferencia entre esos dos valores es un residuo. Ya, perfecto. Entonces dice, la suma de los residuos al cuadrado.
Veamos la muestra. La varianza, S cuadrada, esa es la forma, su anotación estadística, es igual a la suma, ¿verdad? Sumatoria, ya, de los residuos al cuadrado. Ah, ojo, entonces si es al cuadrado es todo eso que está dentro de los paréntesis. ¿Y qué está dentro de los paréntesis? El x sub j menos el x raya. ¿Y cuál era el x raya? La media. Entonces esa media se comporta como mi valor observado o esperado. Observado. ¿Listo? Perdón, esperado. Disculpa, esperado. Es lo que yo espero. Y mi valor observado es el x sub j. Es el valor, el dato, menos la media del conjunto de datos, que sería mi valor esperado. ¿Ya? Al cuadrado, sobre n-1. ¿Y por qué n-1? Porque estamos hablando de una muestra y hay un ajuste que se tiene que hacer. Si se dan cuenta aquí, ya es un n mayúscula porque estamos hablando de la población, por lo tanto tiene esa anotación. ¿Ya? Es sigma, ¿no? Sigma al cuadrado. ¿Claros con la varianza? No es nada complicado, simplemente conocer el concepto. Pero más que eso, lo importante de la varianza es saber que lo que nos está representando es la variabilidad de los datos respecto a un valor central. Pero pasa algo con la varianza. La varianza no es muy adecuada para describir directamente cuál es la variabilidad de los datos. O sea, sí, nuevamente, sí, pero no. Sí es, pero no desde un punto interpretativo, ya que se encuentra expresada en otras unidades diferentes a los datos. La varianza está en unidades al cuadrado. Recuerden la fórmula. Finalmente se está expresando en unidades al cuadrado. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar esto de manera práctica? Se hace difícil, ¿no? Se hace difícil. Por eso, la varianza usa, o mejor dicho, es muy útil para el cálculo estadístico. Entonces, yo no podría decir, por ejemplo, ¿no? Dificulta mucho la interpretación directa. De esta manera, si las mediciones están en gramos, la varianza se expresa en gramos al cuadrado. ¿Cómo interpreto gramos al cuadrado? Se hace complicado, ¿no? Quiero ver el peso de 5 niños recién nacidos. ¿Qué? Calculamos su media. Digo, pero quiero saber cuánto varía. Calculo la varianza y voy a decir, varía en 300 gramos al cuadrado. ¿Qué son 300 gramos al cuadrado? No lo entendemos. Tendría que calcular 300 gramos, sacar el cuadrado y no sé. Se hace difícil. Por lo tanto, existe otro índice estadístico de dispersión que sí se expresa en las mismas unidades que la forma de medición de la variable, o que la media, ¿cierto? De la variable. Y esa es la famosa, y esto sí lo han escuchado, ¿cierto? La división estándar, ¿sí? ¿Eso sí? ¿Se les hace más familiar? Sí. Ahora vamos a ver la división estándar. Propiedades de la varianza. La varianza es un valor siempre positivo porque está al cuadrado, ¿verdad? Una argucia matemática. ¿Qué les decían sus profesores de matemática? Si quieren eliminar el valor negativo, elévenlo al cuadrado. Listo. Si a todos los datos se le suma una constante, la varianza de esos dos sigue siendo la misma, ¿no? Se mantiene estable. Si todos los datos se multiplican por una constante, la varianza queda multiplicada por el cuadrado de la constante. Cosas matemáticas no nos interesan mucho. Propiedades, quizá la primera sí, ya sepan que siempre es positivo. Y ahí está, de nuestro ejemplo. Se tienen los datos de peso de 5 pacientes, 48, 54, 58, 60 y 60 kilogramos. Ya. Entonces, debería yo de asumir, primero tengo que conocer qué cosa, cuál es la media. ¿Cuánto es la media de esos 5 pacientes? ¿Cuánto es la media? 56, ¿cierto? Ya. Entonces, fíjense, la varianza es igual a la sumatoria de los residuos al cuadrado, ¿ya?
Entonces, de las diferencias entre los valores observados y el valor esperado, que sería la media, 56, ¿no? Al cuadrado. Hacemos todo este cálculo, lo dividimos por n menos 1, n son 5 menos 1, y la varianza serían 26 kilogramos al cuadrado. ¿Ok? Esa es la varianza. ¿Cómo interpreto eso? No lo sé. Bueno, hay otras. Bueno, esta es otra medida, la desviación estándar. ¿Ya? ¿Qué pasa con la desviación estándar? A ver, ¿quién me dice qué pasa aquí? ¿Es la raíz cuadrada de la fórmula anterior, nada más? Ajá. Entonces, ¿qué pasa si yo le saco la raíz cuadrada al otro? ¿Qué estoy haciendo acá? Matemática básica. Se queda abajo, ¿no? Estoy eliminando el cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahora sí puedo interpretar ese valor. Bien, la principal ventaja de la desviación estándar o típica respecto a la varianza es que la unidad de medida es la misma que la de los datos. Eso hace mucho más fácil la interpretación. Es una medida de dispersión de las observaciones alrededor de su valor medio. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces calculo la varianza y le saco la raíz cuadrada. Y con eso tengo mi desviación estándar. Esa famosa desviación estándar que todos conocemos, ¿no? Siempre hemos escuchado de ella, junto con la media, ¿no? De ahí viene. Necesito la varianza primero para poder calcular la desviación estándar. ¿Sí? Propiedades de la desviación estándar. Siempre es mayor o igual a 0. La desviación estándar no varía si a todos los datos le sumamos o restamos la misma cantidad. Si multiplicamos todos los datos de la distribución por una cantidad, la desviación estándar también queda multiplicada por dicha cantidad. No propiedades similares a las de la desviación estándar, en realidad esas dos. En general, la desviación estándar está menos influida, por las fluctuaciones de los datos que las demás medidas de dispersión. Importantísima la desviación estándar para la presentación de sus datos. En conclusión, hasta esta parte, si mis datos, mi conjunto de datos, primero, hemos verificado que cumple con una distribución cercana a la normal, la medida de tendencia central que debo de presentar sería la media o la mediana. ¿Qué me dicen? Datos normales, ¿media o mediana? ¿Cuál era? ¿Medio o mediano? ¿Medio o mediano? Ambos son de tendencia central, ¿no? La media y la mediana y la mora son tendencia central. ¿Medio o mediana? La media. ¿Sabías o suerte? Sí, no. La media. ¿Por qué? Recuerden, si los datos tienen o se acercan a una distribución normal, la medida de tendencia central que debo de reportar es la media. Y esa media se acompaña de su medida de dispersión, que será la varianza o la desviación estándar. De la media mora. ¿La varianza o la desviación estándar? La desviación estándar. ¿Ya? Sí, sí, está. Ok. ¿Y este qué fue? ¿Por qué? Ahora, bueno, ahí está. ¿Recuerdan? 26, ¿cierto? ¿Ya? Raíz cuadrada de 26. Kilogramos, porque ahora regresa a ser kilogramos, ya no son kilogramos cuadrados, ¿no? ¿Qué? Muy bien. Listo. Y ahora tenemos la otra cara de la moneda. Si mis datos no siguen una distribución normal, o son datos ordinales, o son datos de intervalo, mi medida central ya no es la media, sino
¿Cuál es? ¿Cuál sería? ¿Tienes la media? Hemos visto dos posibilidades hoy día y estamos diciendo que una ya no puede ser. ¿Cuál es la otra? La mediana. La mediana. Ok. Listo. Y así como la media tenía que ir acompañada de una medida de dispersión, como la desviación estándar, la mediana también tiene que ir acompañada de una medida de dispersión. Y la medida de dispersión que acompaña a la mediana es el rango intercuartil. ¿No? El rango intercuartílico entonces es una estimación de la dispersión en una distribución de datos. Consiste en la diferencia entre el tercer y primer cuartil. Mediante esta medida se eliminan los valores extremadamente alejados. El rango intercuartílico es altamente recomendable cuando la medida de tendencia central es la mediana. Y lo peor es que estaba escrito ahí y nadie lo leyó, ya que este estadístico es insensible a posibles irregularidades en los extremos. ¿No? ¿Por qué? Porque los estoy eliminando, ¿no? Si estoy utilizando el percentil 75 y el 25, ya no me interesa qué está pasando más allá, a ambos extremos, donde justamente podrían ser los extremos que hagan que se varíe demasiado, ¿no? Que puedan ser resultados muy irregulares. Entonces, el rango intercuartílico en una distribución encontramos la mitad de los datos. El 50% ubicamos dentro del rango intercuartílico. O sea, en otras palabras, no es más que la diferencia entre Q3 y Q1, ¿no? Cuartil, o mejor dicho, como lo quieras leer, podría ser cuartil 3 menos cuartil 1 o percentil 75 menos percentil 25, ¿no? Es lo mismo. Conforme aumenta el rango intercuartílico, indicará que la dispersión es mayor. El rango intercuartílico lo podemos elaborar a través de diversas formas, principalmente diagramas de K, que es un instrumento muy visual para evaluar la dispersión en una distribución. Ya, y aquí vamos a ver algo muy interesante. Estas gráficas, que seguro las han visto en algún lado, en algún artículo, en una revista, en algún sitio, se llaman box plots o diagramas de cajas y bigotes. ¿Por qué creen que se llaman cajas y bigotes? Porque hay una cajita y hay dos bigotes. Nada inteligentes, ¿no? Los estadistas. Box plots. O incluso le dicen box and whiskers, ¿no? Whiskers, bigotes, ¿no? Box Bunny. Bigotes de gato, ¿no? Whiskers. Entonces son una presentación visual que representa las características importantes. Para que entendamos esto, esta gráfica me está mostrando todos los datos de un conjunto de datos. O sea, cómo se distribuyen esos datos. ¿Perfecto? Quiero que se fijen aquí, en la línea de abajo. Tengo un valor mínimo, tengo un valor máximo, y de entre estos dos extremos tengo cuartiles. ¿Qué es un cuartil? Lo que estoy haciendo es dividiendo el conjunto de datos en 4 partes, ¿no? Cuartiles, en 4 partes. Una parte está aquí, la otra parte está aquí, la otra aquí, entre Q2 y Q3, y la otra entre Q3 y el valor máximo. 4 partes. Si somos bastantes, si nos enfocamos bien en el gráfico, vamos a notar que los bordes de la caja, ¿qué me están representando? ¿Qué me está representando los bordes de la caja? La caja, no los bigotes. ¿Qué me está representando la caja? La distancia Sí, podría ser la distancia. ¿Qué ocurre entre quiénes? entre esa medida. ¿Entre qué medida y qué medida? Entre Q1 y Q3, ¿cierto? ¿Ok? Y la línea central de la caja, ¿a quién me está representando? Q2. Q2. ¿Y qué es Q2? Mediana. La mediana. La mediana. En otras palabras, ¿quién es el Q2? El percentil 50.
¿cierto? Ok. Entonces, hay varias formas de presentarlo. Aquí está en cuartiles, pero podrían ser en percentiles. Si fuesen percentiles, Q1, ¿qué sería? Percentiles, ¿no? ¿Qué sería Q1? P. ¿Qué es un percentil? Empecemos mejor por ahí. ¿Qué es un percentil? Percentil. ¿Qué es un percentil? Cen. ¿Qué es cen? 100. Ya, 100 partes, ¿no? Percentil, 100 partes. Entonces, si tengo 100 partes, Q1, ¿qué sería? ¿Cómo? ¿A quién representaría Q1 si tengo 100 partes? ¿Recuerdan? Matemática de primaria, chicos. Cuarto, quinto año de primaria. Quinto, pues, 50, 75 y 100, ¿no? 50, 75 y 100. Percentiles, 25. cuartiles, deciles. ¿Recuerdan todo eso? No me han enseñado eso. No me han enseñado eso. ¿No te he enseñado eso? 25, ¿no? Creo que sí. Creo que No creo. la puse yo. Se pone 0. Ya, es simple. Si hablo de cuartiles, ¿de qué vienen cuartiles? Cuartos. Cuartos, ¿cierto? Entonces tengo un total de 100 dividido en 4. 25. 25. Ok, perfecto. Entonces significa que esos 100 divididos en 4 son 25, 25, 25, 25. ¿Cierto? Ok. Entonces ese Q1 representa el 25. El Q2 representa el percentil 50. El Q3 representa el percentil 75. Ahora sí, ya. Si retrocedemos un poquito, habíamos dicho que el rango intercuartílico no es otra cosa más que la diferencia entre el valor de Q3 y el valor de Q1. Por lo tanto, por acá. Ok. Muy bien. Entonces, tengo aquí yo valores que se le han asignado a los valores que caen en esos puntos, ¿cierto? Regresemos a la cajita, porque me interesa que entiendan esto. Cuando vean estas cajas, lo que está representando el borde de la caja es el Q1 o el percentil 25 y el otro es el Q3 o el percentil 75. Y la raya que está al medio de la caja no es la media, sino la mediana. ¿Ok? Y las extensiones de los bigotes representan los valores mínimos y máximos observados en el conjunto de datos. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, bueno, creo que hasta ahora esa explicación va a ser suficiente. Luego hay cosas más que añadir aquí, pero ya lo veremos cuando veamos gráficos. Perdón. Y bueno, esto de hablar de percentiles, deciles, cuartiles, corresponden a las medidas de posición. Y lo que buscan es dividir un conjunto de datos, una distribución de datos en partes iguales. Entonces ya hemos visto los cuartiles, dividen las distribuciones en 4 partes iguales. Los deciles las dividen en 10 partes iguales, los percentiles las dividen en 100 partes iguales, ¿no? Entonces, son muy útiles en realidad para, por ejemplo, epidemiología, cuando queremos trazar el comportamiento de las poblaciones, ¿no? Se expresan muchos en estas medidas de posición. Había algo más, pero no sé por qué no está. Bueno. Bien, hasta ahí es esta sesión. ¿Dudas, preguntas?
¿En los qué? Los cuartiles. ¿Quieres que repitamos esto? Ya, mira el gráfico de abajo. ¿Ya? Ese gráfico de abajo, tú tienes la raya, toda esa rayita, que representa un conjunto de datos. ¿Qué tú quieres? Y eso es un 100%, ¿verdad? Entonces los cuartiles lo que hacen es una medida de precisión que divide ese conjunto de datos en 4 partes iguales. Por eso viene de cuartil, ¿no? 4. Y si son 4 partes iguales de un 100%, entonces cada cuartil representa el 25% de esos datos. Los percentiles, 100. ¿En 100? Entonces en el percentil, cada dato es una unidad de medida. Y en los deciles, cada 10. Vamos a ver este gráfico. Perdón, el gráfico. El gráfico está chiquito, pero creo que sí se llega a ver. Vean. Mira este gráfico. ¿Ok? ¿Qué te está mostrando? Bueno, es un ejemplo en realidad, ¿no? Pero está dividiendo. Fíjate en las líneas, en las flechas azules. Las flechas azules, ¿qué te están representando? Los cuartiles. ¿Ya? ¿Cuántos cuartiles tengo? Tengo 4 partes. ¿Pero cuántos cuartiles tengo? 3. Exacto. ¿Por qué 3? Porque con 3 puntos de corte puedo dividir los 4. ¿Entiendes? ¿No? Por eso es que el rango intercuartílico es la diferencia entre el Q3 y el Q1, ¿verdad? Y en el otro caso, en las líneas rojas, aquí lo que te está mostrando son, ¿qué serán? ¿Percentiles? Deciles. Deciles, ¿cierto? Todo te Tienes que estar poniendo una más, pero... con azul. Ya, lo que necesito que entiendan aquí es la forma de división que puede existir entre estos valores. ¿Cuáles usamos frecuentemente? Todos, ¿no? dependiendo de la naturaleza de los datos. Ustedes han visto seguro que a los niños, cuando los llevan a crecimiento y desarrollo, tienen estas tablas de crecimiento. ¿Ya? ¿Y cómo miden esas tablas de crecimiento? En percentiles, ¿no? Se habla del percentil 75, porque en el percentil 75 más menos, creo que son 5 o 10, se debería encontrar el valor normal de crecimiento del niño. ¿Y ellos qué hacen? Los niños van, creo que mes por mes, ¿no? Y van marcando cómo se comporta en su peso, en su talla, y van marcando y van construyendo una gráfica que puede ir así, puede bajar, de repente porque el niño en ese mes bajó de peso, ¿no? O no creció, permaneció en su talla, y vas dibujando el comportamiento de crecimiento. Ahí lo importante es que no se salga del percentil 75 más o menos su distribución estándar. ¿No? Para eso sirve, por ejemplo. Y para nosotros, en datos, para poder ver también el comportamiento de los datos y calcular algunas otras características importantes. Pero en general, lo que quiero que de esta clase se lleve es que identifiquen, según sus trabajos, cómo van a presentar de manera descriptiva sus datos. Si sus variables son numéricas, si sus variables son categóricas, qué van a hacer, qué van a utilizar, va a ser un gráfico o no, cómo lo vamos a presentar. Eso ya deberían de esta clase identificar qué van a hacer. ¿Listo? Y en la práctica, lo que tenemos es una práctica calificada. Así que repasen estos conceptos, revisen bien cómo son los cálculos, porque los van a tener que hacer ustedes. ¿Bien? El viernes es esto. ¿Ya? El viernes es esto. Práctica calificada, por favor.
No, Vale, no, no. después